4.2 dice el producto escalar y las proyecciones en R2. Aquí no se lee R al cuadrado, sino que en R2, que significa que estamos hablando hasta este momento de dos dimensiones, el eje X y el eje Y. Lo primero que debemos de recordarle es el producto escalar entre dos vectores. Recuerde que nosotros siempre identificamos que el vector lleva una pequeña flecha arriba para que no haya ninguna confusión por parte suya, ¿verdad? En el libro de texto lo que hacen es ponerlo en un color más intenso, más negrito. Entonces tenemos acá que el producto escalar entre dos vectores es A1 multiplicado por A2 y B1 multiplicado por B sub 2. También tenemos otro ángulo phi, que es el ángulo entre los vectores. No el ángulo de un vector, sino que el ángulo entre dos vectores. Si U y B, dos vectores diferentes de cero, el ángulo phi entre U y B está definido como el ángulo no negativo más pequeño. Leemos en la parte de abajo, este ángulo estará en el intervalo entre 0 y pi. Entre las representaciones de U y B que tienen el origen como punto inicial. Si el vector U es igual a alfa por el vector B para algún escalar alfa, entonces el ángulo phi es igual a 0 si alfa es mayor que 0 y el ángulo phi es igual a pi si alfa es menor que 0. Ya le vamos a explicar todas estas partes. Luego tenemos acá, pues, lo que estábamos hablando gráficamente. Miren, que este es el ángulo phi, que es el ángulo entre los dos vectores. Va a estar en un intervalo entre 0 y pi, ese ángulo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, dos vectores U y B, que el ángulo entre ellos es 0, o sea, tienen la misma dirección. Pero cuando tienen direcciones opuestas, el ángulo entre ellos es pi. Luego tenemos el teorema 422, que nos dice que sean U y B dos vectores diferentes de 0, si el ángulo phi es el ángulo entre ellos, entonces se cumple esta expresión que tenemos acá, que se la podemos mostrar en la pantalla, aquí en la pizarra, que el coseno del ángulo phi es igual al producto escalar de los dos vectores dividido por la magnitud de cada uno de los vectores. De esta misma fórmula, dependiendo qué nos conviene, podemos despejar para el producto escalar y por lo tanto el denominador pasa a multiplicar al coseno de phi y nos queda de esta manera. Luego le hablan de vectores paralelos y de vectores ortogonales. Vectores paralelos es cuando el ángulo entre ellos es 0 o pi. Ahí estamos hablando de vectores paralelos. Si el ángulo entre ellos es 0, significa que tienen la misma dirección, y si el ángulo entre ellos es pi, significa que tienen dirección opuesta. Y tenemos en el teorema de vectores paralelos, si el vector 1 es igual a 0, entonces el vector b es igual a un múltiplo multiplicado por el vector u. Esta expresión nos va a ayudar mucho al momento de resolver algunos ejercicios. O sea, que un vector es múltiplo de otro, estamos hablando de vectores paralelos. Vectores ortogonales es cuando el ángulo entre ellos es pi medio. Recuerde que en álgebra, en vez de la palabra ortogonales, se utiliza perpendiculares. O sea que el ángulo entre ellos es pi medio, medido en grados, 90 grados. Y se cumple que si son ortogonales, el producto punto o el producto escalar es igual a 0. Estoy tratando de ser lo más específico de los temas que van a ser evaluados en la prueba virtual. Entonces aquí estamos hablando de vectores paralelos. Y por último sería lo de las proyecciones. Aquí tenemos acá tenemos el de la proyección. Dice, si U y B son dos vectores diferentes sobre, entonces la proyección de U sobre el vector B es un vector denotado por la proyección, y así se enuncia, ¿verdad? U, y en la parte inferior se pone el vector B. No es lo mismo B con U. La respuesta es diferente, que se define mediante esta fórmula, el producto escalar entre la magnitud del vector sobre el cual nosotros estamos haciendo la proyección multiplicado por el mismo vector. Básicamente eso es lo que va a necesitar. Le recomiendo que lea la teoría que está ahí y vamos a explicarle rápidamente acá ya algunos de esos conceptos que son los que van a utilizar en su
en su prueba virtual del día viernes. Aquí tenemos, dice, de los problemas del 1 al 11, calcula el producto escalar de los dos vectores y el coseno del ángulo. Estos ejercicios ya los había identificado cuáles son los que van a trabajar. Va a trabajar del 1 al 11, luego va a trabajar del 14 al 22, luego del 25, puede dejarlo al 32 o al 33, del 25 al 33, y por último el ejercicio 41 y el ejercicio 42. Vamos a empezar con el primer bloque, el ejercicio número 1, donde le dice calcule el producto escalar de los dos vectores y el coseno del ángulo entre ellos. Perfecto. Entonces, vamos con el problema número 1 de la sección 4.2. Vamos a observar que el vector U es 7, 9. Está escrito de esta manera. Y el vector B es igual a menos 8,9. Vamos a confirmar. Y es correcto. Entonces nos piden en primer lugar el producto escalar. Bueno, el producto escalar del vector U escalarmente multiplicado por el vector B sencillamente va a ser igual a multiplicar las componentes A1, 7, por A2, menos 8. Sumar el resultado de esos productos, B1, 9, multiplicado por 9. Y vamos a tener nosotros la respuesta de nuestro producto escalar. Entonces, si usted hace ahí 7 por 8, le va a quedar negativo 56. Y luego 9 por 9 le va a quedar 81. La respuesta le queda 25. Esa es su respuesta del producto escalar de U por B, igual a 25. Es lo primero que le piden. Luego le piden el ángulo entre los dos vectores. Ok, antes de encontrar el ángulo entre los dos vectores, quiero hacerle una pequeña representación gráfica. Vamos a poner que aquí es 7 y acá es 9. Por lo tanto, el vector U tendríamos una representación del vector U partiendo del origen, sería este. Este sería el vector U. Y luego el vector B, vamos a partir de que acá, vamos a alargar un poquito, esto es menos 8, y el otro punto es 9. Y vamos a tener acá 9. Entonces la otra representación del otro vector partiendo del origen sería este. O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo cuando nos piden el ángulo entre los vectores? Este ángulo, miren. Este ángulo es el que nos están pidiendo. A ese se refiere al ángulo phi. Perfecto. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para poder obtener esa respuesta? Eso que tenemos aquí, miren. El coseno del ángulo entre los vectores es igual al producto escalar, que ya lo tenemos, dividido por la magnitud del producto de cada vector. Entonces vamos a tener acá que el coseno del ángulo phi, que es el que no conocemos, es igual al producto escalar, que sí ya lo conocemos, dividido entre la magnitud del vector U multiplicado acá por la magnitud del vector B. Ok, nosotros ya tenemos el producto escalar de U por B. Entonces lo vamos sustituyendo.
Y acá tenemos que esta respuesta es 25. ¿Ok? Obtenemos la magnitud del vector u, solo para recordarle un poco porque ya lo han practicado. La raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso me le va a dar como respuesta 7 al cuadrado es 49 más 81 es 9 al cuadrado. 130. Raíz cuadrada de 130 no lo escriben en decimales. Si no se puede simplificar, déjelo como el radical. Acá tenemos raíz cuadrada de 130. Ahora vamos con la magnitud del vector b. Utilizando la misma fórmula, vamos a tener menos 8 al cuadrado, que va a ser 64, más 9 al cuadrado, que es 81. Entonces tenemos 64 más 81. Y nos da raíz cuadrada de 145. Ok, entonces lo colocamos acá. Lo que usted tiene que hacer para obtener el ángulo entre los vectores solo es usar la función inversa de coseno. Entonces usted coloca en su calculadora coseno inverso de esta expresión. Por favor, si tiene las calculadoras que da en función de pi, lo obtiene, y si no, me lo da en decimales. Vamos a tener raíz cuadrada de 130, raíz cuadrada de 145. Vamos a ver qué respuesta obtienen acá para el ángulo phi. Recuerde que debe ser un ángulo entre 0 y pi. ¿Qué respuesta le da? Coseno inverso de esta expresión. Raíz cuadrada de 130, raíz cuadrada de 145. Debe estar en radianes, ¿verdad? Su calculadora debe estar en radianes, no se le olvide. ¿Qué respuesta nos da? No me da en radianes, pero en decimales me da 1.38. Ok. 79 grados por ahí. 1.39, ¿va? Sí. Perfecto. 1.39 radianes. Y esa es su respuesta. Si su respuesta en la prueba virtual estuviera en función de pi, que creo que este no se puede transformar en función de pi, entonces lo que usted tiene que hacer es tomar ese valor que está en la prueba virtual y pasarlo a decimales para que usted pueda comprobar. Esto es todo lo que tiene que hacer en el primer bloque de los ejercicios del 1 al 11, el producto escalar y luego el ángulo entre los dos vectores. 1.39 es un ángulo que está entre el vector u y el vector b. ¿Alguna pregunta? Bien, continúo entonces. En el siguiente bloque le piden a usted determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Dice que esboce cada par. En la prueba virtual, pues usted no va a esbozar. Esbozar es dibujar. No va a dibujar. O sea que solo tiene que determinar si son paralelos, si son ortogonales o ninguno de los dos. Tengo por ahí alguien que levantó la mano. Creo que fue Georgie. Dígame. Sí, Lid, ¿puede mostrar otra vez lo que habíamos hecho anteriormente? Para decirle. En lo de la gráfica, a la hora de sacar los puntos, el primero que sale, o sea, el numerador va a ser el valor en X y el 9 va a ser en valor en Y. Ok, ¿O cómo? sí y no. Primero, aquí no hay numerador y denominador. Aquí no hay una raya divisoria. O sea, esta es la primera componente y esta es la segunda componente. En lo que sí concuerdo con usted, que la primera componente es X y la segunda componente es Y. Eso sí, pero no Ok, hay gracias, fracción. Lid. Recuerde que también ese vector, por ejemplo, ese vector 1, puede ser escrito de esta manera. 7,9. ¿Verdad? Pero también podría ser escrito de esta manera. 7i más 9j. Todas esas representaciones están hablando del mismo vector u con el que trabajamos. ¿Estamos claros? Sí, gracias, Lid.
Perfecto. No sé si tenía alguien más. No, perfecto. Ok. Vamos a escoger entonces un par de estos vectores para determinar si son paralelos o no. Voy a trabajar con el problema 14, 3i más 5j. Problema 14. Vector u, 3i más 4j. Y el vector b es igual a menos 6 menos 10. Menos 6i menos 10j. Ok. La parte más fácil es determinar si son ortogonales. Entonces, le recomiendo que usted haga el producto escalar. Si la respuesta es 0, esos vectores son ortogonales. Entonces, usted viene, multiplica 3 por menos 6. 3 por menos 6. Más, y multiplica 4 por menos 10. Si usted hace esa operación, 3 por menos 6 me queda menos 18. Y acá me queda menos 40, lo cual es menos 58. No nos dio 0. La conclusión que podemos tener por lo menos ahí, no son ortogonales. No son ortogonales, o sea, no son perpendiculares, el ángulo entre ellos no es pi medios. Ahora determinemos qué ángulo tenemos entre ellos. Bueno, una de las formas de hacerlo es utilizando la misma formulita que en el problema anterior. Vamos a tener acá coseno del ángulo que no sé, el producto escalar, que ya lo conozco, que es igual a negativo 58, y aquí necesito la magnitud del vector u, que va a ser 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9, 25, raíz cuadrada le queda 5, multiplicado por el siguiente que sería 36 más 100 sería 136. Usted sabe que 136 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces vamos a poner raíz cuadrada de 136. Y ahora lo que hace es utilizar la función inversa coseno. Por favor, háganlo. Para ver qué ángulo nos da. Y así podamos determinar si son o no son paralelos. ¿Qué ángulo deberíamos de obtener para que fueran paralelos? 0 o pi. Si el ángulo es 0, son paralelos. Si el ángulo es pi, son paralelos. Si el ángulo es diferente a 0 y a pi, no son paralelos. Y al final concluiríamos, no son ni ortogonales ni paralelos. ¿Me pueden dar la respuesta que obtuvieron ahí, por favor? En decimales puede ser. En decimales me da 3.03. 0.03. ¿Perdón? Ana, 3.03. 3.03. Ok. Radianes. Entonces, como puede observar, no es 0 ni es pi, porque en decimales pues nos hubiera dado 3.1416 acá. Entonces, con esto nos hace concluir que no son paralelos. No son paralelos. Recuerde, si fueran paralelos, el ángulo tiene que dar 0 o pi. Al final, siguiendo la misma frase que tiene el ejercicio, dice acá, ninguno de los dos. O sea, ahí está claro. No son paralelos ni ortogonales, ninguno de los dos. Eso es lo que tiene que hacer en ese siguiente bloque de ejercicios, que solamente son del 14 al número 22. Aunque en el 21 y el 22 hay algo interesante y el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el problema 21. Voy a tratar de llegar a desarrollar la mayor cantidad del tema para que el día miércoles quede como un pequeño repaso. Problema 21. Algo que recuerdo ahorita, de acuerdo a las preguntas del foro de consultas académicas, es que lamentablemente el libro de texto aquí tiene errores, ¿verdad? Así que no se preocupe si su respuesta no encaja
con lo que está en su libro. Ya vi que tengo manos levantadas ahí, ya las voy a atender. Solo déjenme copiar los vectores U, dice que es, perdón, menos 3i más 6j. Menos 3i más 6j. Menos 3i más 6j. Y el vector B es igual 2i más alfa j. 2i más alfa j. Ok, antes de continuar vamos a ver, Mari, ¿tienes una pregunta? Lick, en estos ejercicios es recomendable simplificar las raíces. ¿Es recomendable simplificar las raíces? ¿Sí? No, la verdad que no es un tiempo que perderías si no es necesario. Si te da exacto, como dio el primero, que era 5, porque era raíz cuadrada de 25, sí. Pero si no da exacto, ni siquiera lo simplifique. Realmente lo importante acá es obtener el ángulo. Ok, gracias. Por eso, por esa razón, la verdad no se lo aconsejo. Ok. Para el problema 21 tenemos varios incisos. Dice, determina el valor de alfa tal que U y B son ortogonales. Vamos con el inciso A y vamos a determinar el valor de alfa con la condición de que U y el vector B son ortogonales. Ok. Entonces usted debe recordar que si son ortogonales, el producto punto, producto escalar, es igual a 0. Por lo tanto, usted acá puede escribir la siguiente ecuación. Producto escalar igual a 0. Y hace al lado izquierdo el producto escalar, que va a ser, observe acá, menos 3 por 2. Más 6 por alfa. Y lo igual a 0. Y aquí usted despeja. Aquí le queda menos 6 más 6 alfa. Despejamos para alfa. Este 6 negativo pasa a positivo. El 6 que está multiplicando pasa a dividir. Y le queda que alfa es igual a 1. Recuerdo que una de sus compañeras ya me hizo este ejercicio o hizo la pregunta en el foro de consulta académica. ¿Está presente quién hizo la pregunta de este ejercicio? Porque la respuesta del libro es otra. ¿Quién hizo la pregunta en el foro de consulta académica sobre este ejercicio 21? Fui yo, Ana. Ana. En el libro, ¿cuál es la respuesta, Ana? Alfa igual a 2. Alfa igual a 2. Y es imposible, ¿va? Es imposible. Como ella bien lo hizo en su presentación, 6 entre 6 es igual a 1. La respuesta, el inciso A, el valor de alfa cuando U y B son ortogonales es 1. Y usted lo puede probar. Sustituya 1 acá y luego grafíquelo. Va a observar que el ángulo entre ellos le va a quedar pi medios. Es una forma de comprobarlo. Puede hacerlo. No se le pide la comprobación, pero puede hacerlo. Diga, Ana. Inge, solo quería decirle que en el ejercicio 14 es 3i más 5j. Ah, yo puse 3i más 4j acá. Ajá. Bueno, lo voy a dejar así porque aquí lo importante son que usted interprete las conclusiones, ¿verdad? Pero, lógico, no va a cuadrar con el ejercicio del libro de texto porque lo que dice Ana que acá era menos 5j. ¿Estamos de acuerdo, Ana? Ok, Inge. Ok, el vector inciso B es U y B son paralelos. U y B son paralelos. Esta es la condición. Una condición es algo que se debe cumplir. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el valor?
de alfa. Pues para hacer este ejercicio, debo recordarle el teorema de paralelos que tengo acá. Miren. Si U y B son paralelos, significa que se debe de dar esta ecuación, ¿ve? Que un vector es igual a un múltiplo multiplicado por el otro vector. Se lo aplico al ejercicio. Entonces, si U son paralelos, quiere decir que el vector U es igual a un múltiplo. No voy a usar el alfa porque el alfa es lo que están pidiendo acá, ¿verdad? Entonces se pueden confundir a un múltiplo que vamos a poner K multiplicado por el vector B. Perfecto. Acá tenemos que las componentes del vector U son menos 3 y 6. Vamos a escribirlo así, que es más fácil. Igual, acá tenemos K multiplicado por las componentes del vector B, que son 2 y alfa. Bueno, aquí usted tiene una ecuación, solo hay que resolverla. Aquí le va a quedar, por ejemplo, menos 3,6, pero acá ya le va a ir quedando K por 2, va a ser 2K, y K por alfa, va a ser K por alfa. Y luego, como es una igualdad, entonces usted puede igualar las componentes. Mire, aquí va a tener menos 3 igual a 2K. Y ahí puede obtener el valor de K, que va a ser menos 3 medios. En la siguiente parte, usted tiene acá 6 igual a K por alfa. Pero resulta que usted ya conoce el valor de K, que es menos 3 medios, multiplicado por alfa. Y aquí usted hace un pequeño despeje. El 2 por 6, 12. Entre menos 3, le queda menos 4. Y este es el valor de alfa, para el cual estos dos vectores son paralelos. Insisto, usted puede comprobarlo haciendo la gráfica, sustituyendo alfa por menos 4, acá, por menos 4, y luego usted observando que el vector U y B o van a tener ángulo 0 o van a tener ángulo pi, uno de los dos. Usted puede hacerlo de esa manera. Lo otro es aplicando la fórmula del coseno del ángulo phi, y ahí usted obtendría que el ángulo es igual a 0 o es igual a pi. Sería la manera de comprobar su respuesta. Entonces, ahí tenemos el inciso A y B. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Continúo entonces con el inciso C. El inciso D se lo dejo a usted de tarea. Ya que haciendo el C, usted puede hacer el D. Entonces vamos a ver, la condición en el inciso C es que el ángulo entre U y B es pi cuartos. Entonces acá tenemos que el ángulo phi es igual a pi cuartos. Esa es la condición. Ya saben, la pregunta sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de alfa? Bueno, aquí vamos a utilizar la fórmula que tenemos ahí planteada, pero que se la voy acá. Vamos a utilizar esta fórmula, que el coseno del ángulo phi multiplicado por la magnitud del producto de los vectores es igual al producto escalar. Aquí sí hay un procedimiento un poco más extenso, pero no es nada difícil. Entonces vamos a escribirle acá la fórmula. Coseno del ángulo phi, magnitud del vector U, magnitud del vector B, es igual al producto escalar de U por B. Okay. Vamos a ir sustituyendo. Aquí vamos a poner coseno, el ángulo es pi cuartos. La magnitud de U es lo que vamos a obtener en primer lugar. La magnitud de U va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado.
3 al cuadrado es 9. Y acá me da 6 al cuadrado es 36. Me queda raíz cuadrada de 45. Entonces sería lo que escribiríamos acá. Raíz cuadrada de 45. Sé que se puede simplificar, pero como le decíamos a Mari, mi consejo no lo haga porque no lo necesita. Y el tiempo en el examen es muy importante. Luego acá obtenemos la magnitud, bueno, acá tenía que haber escrito esto acá, la magnitud del vector B va a ser igual, acá 2 al cuadrado más alfa al cuadrado. Bueno, este no se va a poder desarrollar, sencillamente lo más que podemos escribir es que es 4 más alfa al cuadrado. Y lo sustituimos acá. Raíz cuadrada de 4 más alfa al cuadrado. Igual, acá, al producto escalar de U por B. Bueno, creo que ya lo teníamos. Acá está. Menos 6 más 6 alfa. Entonces ya tenemos que el producto escalar de U por B es menos 6 más 6 alfa. Bueno, si usted puede observar aquí, lo que tiene es una ecuación con una sola variable. Lo que le queda ahora, pues, es despejar. Recuerde que coseno de pi cuarto es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Puede simplificar un poco antes de elevar al cuadrado si usted quiere. Aquí, como están dentro de la misma raíz, usted puede multiplicar y le va a quedar 45 por 4, le va a quedar 180, más 45 por alfa al cuadrado, 45 alfa al cuadrado. Todo dentro de la raíz cuadrada. Igual menos 6 más 6 alfa. Ok, aquí, si usted quiere, es el momento para que usted eleve al cuadrado a la izquierda y eleve al cuadrado a la derecha. Me quedan 3 minutos, vamos a ver qué podemos hacer. Si usted eleva raíz cuadrada de 2 al cuadrado, le va a quedar un medio. El radical se va a cancelar y le va a quedar un medio multiplicado por 180 más 45 alfa al cuadrado. Si desarrollamos este binomio, va a quedar el cuadrado del primero, sería 36, menos 2 veces el primero por el segundo, sería 72 alfa. Ups. Vamos a ver acá, vamos bien el 2, aquí 72 alfa, más el cuadrado del último sería 36 alfa al cuadrado. Y bueno, aquí hay que continuar, ¿verdad? Dividiendo entre 2 acá, le va a quedar 90, más 45 medios, alfa al cuadrado, y acá pues copiarlo. Estamos observando que nos queda una ecuación cuadrática y por lo tanto lo recomendable, como nos han enseñado en álgebra, es igualar a 0. ¿Dónde va a poner el 0? ¿A la izquierda o a la derecha? Eso es decisión suya. Yo lo voy a poner acá a la izquierda. Vamos a tener 36 menos 45 medios. Vamos a ver, 36 menos 45 medios nos da en fracciones 27 medios. 27 medios de alfa al cuadrado. Aquí vamos a tener menos 72 alfa. Y vamos a tener 36 menos 90. Vamos a tener negativo 54. Y aquí pues usted puede colocar una aplicación para resolver esta ecuación cuadrática y va a obtener que las respuestas de alfa y le van a dar 2. Una de ellas es 6 y la otra es negativo 2 tercios. Y eso sería su respuesta del problema 21, inciso C. Si usted quiere comprobarlo, siempre se puede, ¿verdad? Como dicen que el ángulo es pi cuarto, entonces esta igualdad se debe cumplir. Usted sustituya este valor de alfa igual a 6 y le aseguro que el número que le quede a la izquierda va a ser igual al número que le quede a la derecha. Bueno, jóvenes, de el contenido que le viene en el examen, lo único que falta es trabajar con 2 bloques de ejercicio, las proyecciones, que lo voy a hacer el día miércoles, y los problemas 41 y 42. Por hoy, pues el tiempo se nos ha terminado. Eso es todo.
No sé si tienen alguna observación o alguna pregunta antes de tiempo. ¿Ninguna? Bien. Tengan un buen día. Cuídense. Nos vemos el día miércoles, si Dios lo permite. Buen día, Inge.